Hola, todos mis amigos de habla española. Después de un largo silencio de 2 meses, vuelvo a dirigirme otra vez a ustedes. ¿Por qué este silencio? Estuve viajando casi 2 meses. ¿A dónde? A Sri Lanka y a Malasia. Voy a platicarles un poco, dividiendo mi narración en dos partes. La parte primera, la turística, y la parte segunda, lo que era mi propósito de este viaje, el budismo y la meditación. Primero, la parte turística. Llegué con mi esposa de Los Ángeles, pasando por Manila a Kuala Lumpur. No les recomiendo Kuala Lumpur, lo considero una ciudad casi inhumana. Tiene una enfermedad del gigantismo, quiere decir edificios altos y altos y altos. Estuve rentando por 3 días un departamento en el piso 25 y tenía un pequeño balcón donde cabía nada más una silla y que veía frente a mí otros 2 edificios altísimos de 30 pisos. Casi no veía el cielo. Por todas partes, pues tienes que ir en metro. Así que es una ciudad absolutamente inhumana, casi del futuro. Hay una parte vieja que todavía tiene algunos árboles. Ahí visité un templo budista hecho por Sri Lanka, que era como un oasis dentro de esta ciudad fría de puros edificios altos sin orden ni planeación. De Kuala Lumpur volamos a Sri Lanka con una visa de 30 días. Es la visa más cara de todos los países de Asia. Cuesta $100 por persona por 30 días, cuando en otros países pagas la mitad. En Colombo, lo agradable es lo suave de la gente. En el aeropuerto, una hermosa mujer singalesa en sari nos recibió y todo bastante relajado. Pasamos 3 días en Colombo y visitamos centros budistas, biblioteca y el templo más grande, Colombo, que parecía una bodega de estatuas de todos los países budistas, así arrimados nomás sin orden. Hay un gran Bodhi tree, la gente da vuelta alrededor del Bodhi tree con un frasco de agua para luego echar el agua al Bodhi tree. Nada de meditación, es puro turismo, no solo de extranjeros, también de los singaleses. Y entramos a un bonito templo ahí. Pensé que habrá un poco de tranquilidad, pero entraron estos tambores singaleses y hacía un ruido que tenía que huir. De
Colombo tomamos el tren a Gale. Se escribe Gale, pues ellos lo se pronuncian como Gol. Era quizá la parte más bella que hemos visto ahí, y ni siquiera es pues es una ciudad, pero junto al mar hay una vieja fortaleza todavía intacta con muros altos, empezado por los portugueses en el siglo XVII, luego conquistaron los holandeses, hicieron esta ciudad amurallada, que ahora es patrimonio de la humanidad y realmente es lo único bonito con respecto a ciudades en toda Sri Lanka que he visto. Claro, es muy turístico, pero están remodelando las viejas casas holandesas con patios interiores, muy agradable. De ahí nos fuimos, ahí está lo malo de Sri Lanka, con viejos camiones. Yo he estado en Sri Lanka 50 años atrás y todavía siguen con estos viejos camiones sin ventilación, un calor tremendo. Nada más dejan las ventanas abiertas y cuando el camión camina en alta velocidad hay algo de ventilación. La gente amontonada, es realmente una tortura estar en esos camiones en Sri Lanka. Y además los conductores son prácticamente suicidas, andan con una velocidad. Muchas veces pensamos que este ya es el fin de nuestro viaje, nuestra vida. Así tan salvajemente manejan y uno piensa que ya van a chocar con otro camión, ya que las carreteras son sumamente angostas. De ahí fuimos a Ella, en las montañas, que es otro lugar turístico con muchos bares, no vale la pena, pero por lo menos está en las montañas y las montañas sí, con picos y todo verde, con mucha vegetación, es agradable ver. De ahí, de ella, ya cansados de tomar camiones públicos, rentamos un coche. Todo el transporte en Sri Lanka es sumamente barato, los hoteles son baratos y buenos hoteles, se han modernizado los baños y la comida también es extremadamente barata. O sea, viajar en Sri Lanka sí es barato. Llegamos a Kandy, que antes de la conquista por los ingleses fue la última capital del reino de Sri Lanka, que tiene un lago artificial en el centro y muchísimas guest houses y hoteles. Es sumamente turístico, pero no vale la pena. Está sumamente contaminado el aire y un tráfico tremendo. Nada más para cruzar una calle tienes que correr por tu vida. Y de ahí regresamos luego a Colombo y tomamos los aviones de regreso. Llegamos otra vez a Kuala Lumpur, pero sin entrar a la ciudad. Tomamos un camión y fuimos a la isla Penang, al norte de Malasia y ya cerca de la frontera con Tailandia. 7 horas en camión, un camión excelente de mucho lujo, y llegamos a Penang. Y francamente Penang era como un respiro, el aire es más limpio, el tráfico ordenado y lo más bello es que están renovando y remodelando las viejas casas hechas por chinos, el fin del siglo XIX, XVIII más bien,
Y hay unas calles ya renovadas con estas casas viejas, sumamente hermoso. Si no fuera por el clima caluroso, me gustaría vivir ahí. Y ahí regresamos a Kuala Lumpur, tomamos el avión y regresamos por Manila otra vez a Los Ángeles. En Philippine Airlines me quedé asombrado del excelente servicio que tiene Philippine Airlines y era realmente agradable el regreso de Manila a Los Ángeles. Esta es la parte turística. Ahorita viene la segunda parte de la meditación y de la enseñanza budista. En una palabra, decepcionante. ¿Por qué? En Colombo hablé con un profesor, un monje de la Universidad Budista y platicamos acerca de meditación y siempre salió este argumento de que nosotros seguimos la tradición escrita en el Pali Canon, o sea, se oponen a cambios. Y hablando sobre meditación, y me dijo, no, en esta universidad no se enseña la meditación, aunque la meditación es la parte clave del budismo. Dijo, no, los estudiantes, para que aprendan algo de meditación, los mandamos a un centro de meditación con otro maestro que es especialista en meditación. Luego fuimos a Gale, como ya le dije, esta ciudad hecha por los holandeses y no los ingleses. Y ahí vimos un letrero, vimos un templo budista con un letrero, Centro de Meditación Internacional. ¡Oh! Dijimos, finalmente hemos encontrado algo que estuvimos buscando. Es un templo budista en un viejo almacén de los holandeses, bien arreglado, con patios interiores. Y ahí preguntamos a un monje, habíamos 3, 4 monjes ahí, queremos aprender meditación. Entonces se quedó un poco sorprendido, pero luego dijo, pues vengan el día siguiente. Y venimos y en un almacén, lo que antes era un almacén, en el segundo piso con ventanas y vista al mar. Nos sentamos y él tenía su celular y hablaba en singalés y luego la traductora en el celular nos tradujo al inglés. Era una pequeña introducción de lo bueno y necesario de la meditación. Luego dijo, ahorita quédense sentados sin ninguna instrucción, cómo te sientes, y concéntrense en su respiración, sin decir cómo hacerlo. Ahí quedamos unos 20 minutos sentados y luego digo, pues levántense y vamos a hacer la caminata, el Kinyin. Entonces dimos varias vueltas en el espacio sin decir exactamente cómo caminar. Luego digo, acuéstense en el piso y concéntrense en el lado derecho de la nariz y relájense sin decir nada cómo relajarse. Ok, esta fue nuestra experiencia en este Centro Internacional de Meditación en Galle. La siguiente experiencia fue en las montañas y en un pico. Hay un gran templo budista que apenas tiene como 20 años, el más lujoso
que he visto en mi vida es circular con ventanas tremendamente elaboradas y budas dentro. Y desgraciadamente es turístico. Afuera hay una gran plataforma y una vista tremenda a las montañas. Este era lo bonito. Pero nada para poder meditar ahí. Un monje que habíamos conectado, que hablaba muy bien el inglés, se prestó a contestar preguntas. Y por primera vez pudo entablar una conversación realmente sobre ciertos aspectos del budismo y de la meditación. Y igualmente enfatizó que ellos, en este caso es el Theravada budismo, que se basa en el Pali Canon, y le hizo ver que el Pali Canon se fue escrito 200 tantos años después de Buda, y yo tengo mis dudas si realmente fue transmitido precisamente la enseñanza de Buda. Se oponen a cambios. Los únicos cambios que últimamente se han hecho en el budismo vienen principalmente de Birmania o Myanmar. Nada más le menciono uno. En el budismo original, cuando se concentra en la respiración, se concentran en el labio superior, sintiendo cómo entra y sale el aire. Pero de Birmania, ahorita no me acuerdo del nombre, apenas en el siglo pasado, un monje dijo, no, vamos a bajar el punto de de atención al diafragma. Extrañamente, en algunos centros de Sri Lanka combinan eso, o sea, la vieja forma o la nueva forma, o toman otros ejemplos novedosos de Myanmar, por ejemplo, de Mahasi, que te concentras, te pones una palabra, pensar, oír, o sea, poner etiqueta a lo que registra la mente en este momento. Y luego otra innovación que en algunos centros aceptan de PAO, también es de Myanmar, que se basa principalmente en el Visuddhimagga. Y este monje en este templo, en la punta y el templo redondo, dijo, no se concentra en nada cuando uno observa la respiración, sino más bien en todo el cuerpo, que para muchas personas va a ser muy difícil. Es más fácil concentrarse en un punto cuando inhalas y exhalas. Pero luego había un grupo como de 20, 25 jóvenes extranjeros que querían saber algo de meditación. Entonces fuimos a una pequeña casa más arriba, con una pequeña terraza, y ahí nos quedamos sentados. Me quedé asombrado que estos jóvenes, sin experiencia de meditación, sí aguantaron sus 20 minutos de estar sentados sin moverse mucho. Luego el monje habló otra vez de la meditación y con su celular, yo me pregunto por qué no lo sabe de memoria, hablaba de metta, que es la otra meditación que se practica, aparte de anapanasati, que es la atención en la respiración, practican nada más estas dos. La respiración y metta, el expandir un amor o la amabilidad a todos los seres humanos, que todos sean felices. Y luego empezó a leer algo que parece completamente inútil para principiantes, diciendo que el ojo es transitorio, el oído es transitorio, el cuerpo es transitorio, cuando los jóvenes apenas están sentados y
tratan de mantener cierto control en su mente. Hablan con estos ya escritos o frases ya establecidos. Luego, fuimos a Kandy. Hay un gran templo que tiene 250 años y tiene una parte vieja que me gustó mucho porque lo guardan como un museo, como era un monasterio antes, impresionante. Y luego una parte nueva con un templo muy pintado y había una ceremonia de graduación. Si aguantas unos tantos años, no sé exactamente 20 años o más, como monje, entonces te dan un título, entonces te llamas Tera. Tera es el anciano y el viejo, como el Theravada. Si te aguantas más años, eres el Mahadera, el gran anciano. Entonces había mucha gente, mucha ceremonia y lo que realmente me molesta, unos largos cantos en Pali, que estoy seguro que los singaleses no entienden lo que dicen. Era algo parecido como antes en el cristianismo, la misa era en latín, que la gente común no entendía. Realmente me cansé y me salí. En este monasterio hay como, no sé, unos 200 monjes que viven muy bien, viven mucho mejor que una persona normal. Y preguntamos si dan clases de meditación. No. O sea, un gran monasterio sostenido por las donaciones de la gente, monjes que no tienen que trabajar, que vivan muy bien y no enseñan nada. Nada más esta repetición de textos viejos del Pali. Me decepcioné muchísimo, porque sé una cierta obligación que tienen los monjes porque reciben el sustento de la gente laica. Su obligación es dar algo a cambio y sería la enseñanza. Pero no había nada de enseñanza, por lo menos no para extranjeros. Puede ser que tienen algunas reuniones e instrucciones para la gente singalesa. De ahí fuimos en un tuk-tuk, que es una motocicleta y que atrás tiene dos asientos y un techo. Son muy prácticos y muy baratos. Fuimos 40 minutos por unas calles así angostas a un centro que se llama Paramita. Ahí había dos montañas inclinadas, abajo estaba la carretera y en una pendiente estaba este centro. Paramita quiere decir perfecciones que un budista debería de practicar. Cuando nos bajamos ahí, nos quedamos sorprendidos de lo bello. El monasterio, o el centro, no es exactamente un monasterio, es un centro de meditación, el más bello que he visto en mi vida. ¿Por qué? Fue construido por un monje singalés que por muchos años estaba en el centro budista en Singapur y luego regresó y él mismo diseñó este centro y está soportado económicamente por Singapur, entonces sí tenían los medios para hacerlo muy bello. Entonces hay escaleras, porque está inclinado, escaleras de los diferentes edificios. Una sala de meditación, la más bella que he visto en mi vida, de maderas finas, ¿no? Y con vidrios muy grandes y una vista sobre las montañas. Voy a subir luego porque es indescriptible.
Voy a subir videos de este centro e imágenes para que se den una idea. Posiblemente van a querer saber lo que cuesta por persona, cuesta al día $20. Es sumamente barato porque tienes 3 comidas de los mejores al día y tu cuarto, lo que se llama cuti. Había una monja de Singapur que hablaba muy bien el inglés, que es una ventaja, y fuimos a este centro porque vimos en internet el programa del día que tiene. Y dijimos, no, es un programa excelente con meditación guiada, luego discusión y videos instructivos y incluso yoga, pero como video. Nos pareció un programa excelente. Ok. En la mañana a las 6, de 6 a 7 había meditación. La monja se quedó sentada la hora sin levantarte, pero mi esposa tiene problemas con una rodilla, entonces la monja dijo, puedes levantarte cuando quieras. Bueno, yo aguanté la hora pues, sin problema, y luego en la caminata lenta, ella nada más se levantó una vez y caminó y dijo, así se hace, y nunca más había ningún detalle. No sé, ninguna instrucción de cómo sentarte, de cómo respirar, de cómo caminar. Por eso recomiendo, el centro es excelente si quieres hacer un retiro personal. Tienes que saber ya de antemano cómo meditar, porque ahí no lo vas a encontrar, no te van a enseñar. Entonces, todo el día, obviamente, uno podría seguir con su propia práctica. Cuando ella se daba cuenta que no me gustó la meditación guiada, me dijo simplemente, pues tú puedes hacer tu propia práctica, lo que hice. Había un body tree y una plataforma, entonces ahí hacía mi caminata lenta y lo más impresionante, lo voy a subir el video, era una cúpula, lo que se llama pagoda. Entonces uno puede entrar y me senté en el centro y luego cantas y resuena todo el sonido, te lo regresa a los oídos y te sientes como se te amplia la dimensión tremendamente. Ahí me quedé una hora cantando al día y era impresionante. Lo más interesante de todo era nada más a los 3 estuvimos sentados en una terraza viendo los árboles exóticos, que realmente es impresionante, y había discusión. Ahí había la posibilidad de hablar sobre diferentes temas, que también voy a subir unos videos. Hablamos mucho acerca de envejecimiento, de la muerte, cómo lo manejas, y luego mucho sobre la técnica de la meditación que haces con tu mente para distanciarte del flujo de los pensamientos. Era quizá la parte más interesante y fructífero de todo el programa, porque el programa prácticamente no quedó nada. El yoga no había, entonces mi esposa y yo, que somos maestros de yoga, nos dimos la clase de yoga nosotros mismos. Y a las 6 había otra sesión de meditación. Nos quedamos ahí 7 días y eran los 7 días más hermosos de todo nuestro viaje, porque te calmas muchísimo. Mi esposa y yo
optamos por 2 cuartos separados para no hablar mucho, aunque en la noche comentamos, pero durante el día evitamos hablar para mantener un silencio. Entonces, después de 7 días, te sientes sumamente calmado y armonizado. En Penang había otro centro hermoso, arquitectónicamente hermoso, también en la montaña, muy bien diseñado, con 2 salas de meditación. Y lo que nunca había visto eran como jaulas, pues de pequeñas casitas donde te pudiste meter, estaba en aire libre y para que no te coman los mosquitos, pues teníamos mosquitero alrededor. Ahí uno puede sentarse adentro y meditar. Fuimos a una meditación que daba una monja de Myanmar, pero era una meditación guiada y ustedes pueden saber lo que significa ya guiada. Entonces siempre tienes que escuchar lo que dice la persona y es muy difícil volver contigo mismo. Y otra vez con su celular, yo me pregunto por qué no saben estas frases por memoria. Otra vez, el ojo es pasajero, el oído es pasajero, todo es pasajero, pasajero, pasajero. Pero en la meditación profunda, no pienses en eso. Si te profundizas dentro de mí mismo, y toda esta enseñanza budista no tiene validez porque entras en un silencio interno. Entonces, esta fue nuestra experiencia de meditación en Penang. Desgraciadamente, una semana más tarde, cuando nosotros ya nos fuimos, vino luego un monje de Myanmar, otra vez de Myanmar, con una nueva técnica de meditación. Pero ya tengo mis dudas, no tienen mucha variación y no en general nada es realmente muy práctico. Entonces regresé, por lo menos la mente se abre otra vez, uno se da cuenta de lo que pasa en el mundo, porque 50 años antes había viajado a Sri Lanka y obviamente uno siente marcadamente el cambio, principalmente en el aumento de tráfico, de ruido, de contaminación y también los chinos con su locura de edificios altos están destruyendo también no solo Kuala Lumpur, sino también Colombo, que todavía tiene una arte ciudad hecha por los ingleses. Y luego ponen unos edificios muy altos que destruyen todo el ambiente de la ciudad vieja. Entonces uno abre su horizonte y ve cómo pasa lo que pasa en el mundo, que también Kuala Lumpur y Malasia lo conocía hace 30 años, entonces vi los cambios en este caso. Penang me ha asombrado, pero es más feo como estaba antes. Antes dejaban de caer casi las viejas casas de los chinos. Y en Penang estuvimos hospedados en una vieja casa china, hermosísimo, de mucho ambiente. Prefiero eso a cualquier hotel de lujo. Adentro las escaleras de madera, unos cuartos con muebles antiguos y lo más bonito que nunca he visto en ningún lado era un pequeño café abajo
y todo el día pudimos tomar café, té y había panecitos y frutas gratis. Entonces nos sentimos ahí como en casa. Como ya les dije, poco a poco voy a subir imágenes, principalmente de este centro Paramita, y luego los temas que hemos tocado con los diferentes monjes o la monja sobre meditación que podría interesarles.